¿Otra vez a la casa de campo?, preguntó Rebeca con desagrado a su esposo. Para estar más cerca de la naturaleza, respondió él evasivamente. Últimamente vas muy seguido, y siempre sin mí. Al menos una vez podrías ir en mi día libre. Vamos, Rebeca, no empieces, te lo ruego. No es mi culpa que nuestros días libres no coincidan. Ya iremos juntos algún día, y nadie te lo impide, puedes ir sola si quieres. ¿Y qué voy a hacer allí sola?, suspiró ella. No le gustaban esos viajes. Vamos, vamos, yo también voy solo y no me pasa nada, el coco no me come. ¿O es que te da miedo quedarte sola en la casa? No me da miedo, pero sigue siendo una casa ajena. Es tuya, en realidad, de tu familia. Y yo, como si fuera una extraña allí. ¿Pero qué dices?, sonrió con sarcasmo. ¿Cómo vas a ser una extraña si eres mi esposa? Aunque, si te sientes así. Perdón, lo interrumpió Derek. No es que me sienta una extraña. Lo que pasa es que tú haces que todo se sienta cada vez más ajeno, confesó finalmente ella. Ya basta, Rebeca, dejemos esta conversación, que ya veo que quieres pelear, murmuró Derek con fastidio. Si no quieres ir a la casa, no vayas. Pero al menos no me lo prohíbas a mí. Si de verdad pudiera prohibírtelo, no irías con tantas ganas, suspiró Rebeca. Esa casa de campo. Aunque en realidad era una casa bastante cómoda y bien equipada, pertenecía a la familia del esposo. Hasta hace poco, sus padres la habían frecuentado bastante, pero tras la muerte del padre, la madre de Derek empezó a enfermarse cada vez más y dejó de ir. Necesitaba estar en la ciudad, para poder llamar fácilmente a un médico o a una enfermera si era necesario. Además, no sabía, ni quería, trabajar en el huerto. Le parecía una pérdida de tiempo. En resumen, le resultaba aburrido. Sí, el aire puro era bueno, claro, pero en la ciudad tampoco se asfixiaba, vivían en una zona muy favorable. Lo que realmente le molestaba a Rebeca eran esos viajes de su esposo. Antes él tampoco prestaba mucha atención a la casa de campo. A veces incluso refunfuñaba, diciendo que sería mejor venderla. Que podrían sacar un buen dinero. Pero la casa pertenecía a la madre, y ella no quería deshacerse de ella bajo ningún concepto. ¿Qué cosas dices?, respondía a tales propuestas. Tu padre y yo invertimos muchísimo esfuerzo en esa casa, sudor y lágrimas. Sin hablar del dinero. ¿Y ahora simplemente venderla, así como así? Me da pena. Yo todavía pienso que sus hijos, mis nietos, vivirán allí algún día. Al aire libre. ¿Qué tiene de malo? Y sí, eso sería maravilloso. Pero Derek y Rebeca no tenían hijos. Aunque tampoco era una decisión definitiva ni un problema médico, simplemente no los tenían. Y ya. Estaban seguros de que algún día tendrían hijos. Pero por ahora, había que vivir también para uno mismo, al fin y al cabo. Además, ambos estaban ocupados con el trabajo, construyendo sus carreras. No es que fuera algo brillante, pero Rebeca había conseguido un buen puesto en una empresa sólida y avanzaba poco a poco. Su esposo tenía un negocio, bueno, no del todo suyo. Más bien, pertenecía a su madre. Dolores era una mujer activa, enérgica y con gran sentido para los negocios. Ella misma llevaba la empresa, y el hijo, bueno, estaba como de asistente. A veces eso lo irritaba. La madre controlaba casi todos los ingresos, pero él no podía quejarse, después de todo, era ella quien trabajaba más. Además,
Derek respetaba mucho a su madre, incluso, se podría decir, le tenía un poco de miedo, no era capaz de contradecirla. Rebecca también trataba a Dolores con respeto. Aunque no podía quererla como a una madre, le era imposible no admirar su energía y su instinto empresarial. Hasta hace poco, la relación entre los esposos podía considerarse ideal. Se amaban, se respetaban. No había peleas graves ni desacuerdos importantes. Y si surgía algo, lo resolvían pronto y sin problemas. La suegra tampoco se metía en su vida privada, además, vivían por separado. El contacto con la generación mayor se limitaba a algunas llamadas a la semana y visitas ocasionales. Y entonces comenzaron esos viajes a la casa de campo. Y, curiosamente, siempre en días en que Rebecca no podía acompañarlo. Era difícil no empezar a sospechar algo. Aunque antes nunca había dudado del comportamiento de su esposo, ¿qué se puede hacer allí solo? ¿Acaso Derek se aburría con ella? Pero no podía prohibirle ir, ¿no? Si él descansaba allí, pues bien, que lo hiciera. Derek, no pongas la camisa en la lavadora, puede que haya ropa de color, se va a desteñir, le pidió Rebecca. ¿Y dónde la pongo si está sucia? Se sorprendió él. Déjala sobre la cesta de ropa, luego yo separo lo que va a cada lavado. Por la tarde, ella tomó la camisa, que él había dejado descuidadamente sobre el cesto, y se sorprendió. ¿Y esto no es sospechoso? Está perfumada como si la hubiera llevado una señorita. Parece que mis sospechas no son tan infundadas, pensó Rebecca. Y, sintiéndose un poco avergonzada por lo que hacía, tomó la camisa y hundió la nariz en ella. De inmediato apartó la tela de su rostro. Olía a perfume femenino. No, no, fue mi imaginación, intentó calmarse. Estoy inventando cosas, por eso me parece. Se volvió a acercar para oler. No, no me lo parece. ¿Ir a la casa de campo? ¿Ver qué está pasando allá? No, eso ya es demasiado. Claro, si llega a ese punto, entonces, ¿para qué seguir juntos? ¿Qué significa esto? Somos completos extraños y yo tengo que oler su ropa y vigilar dónde y con quién anda. Pero la sospecha se había arraigado demasiado profundamente y no lograba quitársela de encima así como así. Tampoco le apetecía confrontar a su esposo con una pregunta directa, eso sería como mostrarle su desconfianza, su inseguridad en sí misma y en sus sentimientos. Todo esto le resultaba muy difícil. Después de pasarse el día entero atormentándose en el trabajo, por la tarde decidió sincerarse con una colega mayor, Emily. No sé qué hacer, Emily. ¿Hablarlo directamente con Derek? ¿O sería mejor? Mira, respondió la mujer, que en su momento también había pasado por un divorcio complicado, si vas y lo enfrentas con un interrogatorio, lo más probable es que lo niegue todo. Y si de verdad está escondiendo algo, solo será más cuidadoso la próxima vez. Y si no hay nada, lo vas a herir con tus sospechas. ¿Hasta ahora habías notado algo extraño? Pues no, ese es el problema. Pero ahora, para que no te sigas torturando, haz esto, instala una cámara oculta en esa casa de campo. Pero ni se te ocurra desmayarte, dijo Emily al notar la expresión de Rebecca, no tiene nada de vergonzoso. Mucha gente lo hace, estamos en pleno siglo XXI. Solo compra una buena cámara. Pregunta a los chicos en la tienda, que te den una que suba el video directamente a la nube. Derek se va a la casa, tú prendes la cámara, y ves en la pantallita lo que pasa allí. Ay, pero qué vergüenza hacer algo así. Si te da vergüenza, no lo hagas.
pero te vas a seguir consumiendo por dentro. Mejor hacerlo y quedarte tranquila. A lo mejor el tipo va allá, hace alguna cosa que le da pena hacer contigo presente. O simplemente se tira a dormir boca arriba. O juega las cartas con los amigos. ¿Por qué no? Aunque, sí que ha empezado a faltar algo de dinero, murmuró Rebeca. Pues ahí tienes otra pista. Así sabrás todo. Y te calmas. Oh, discúlpame, todo lo contrario. Pero en ese caso al menos podrás tomar una decisión con la cabeza fría. Porque de verdad, me tenés sorprendida, todo el día andás como alma en pena. ¿Desde cuándo una mujer se anula así por un hombre? Ese día, Rebeca estuvo preocupada, pensativa. Por la noche también permaneció en silencio, meditando. Durmió mal. La idea de espiar, y además con cámaras, no le gustaba nada. ¿Pero qué hacer? Las dudas solo crecían. Y, además, la relación con Derek claramente ya no era la misma de antes. Algo malo estaba pasando, eso era evidente. Mejor saber la verdad de una vez, pensó. O terminar con esta mentira, o tranquilizarse. Y si resulta que no hay nada, me disculpo con Derek, lo admito todo, decidió. Y eso la calmó un poco. Al día siguiente, pidió permiso en el trabajo y se ocupó de esa labor de espionaje. La cámara quedó instalada. Solo quedaba esperar a que su marido hiciera su siguiente viaje. Y eso no tardó mucho, se preparó para irse ese mismo fin de semana. Rebeca no le dijo nada, no protestó, no lo reprochó. Pero no pudo ocultar la ansiedad que la embargaba. Su esposo, sin embargo, parecía no notar su estado, como siempre, silbando alegremente, se preparaba para salir al campo. Derek se fue, y comenzaron las dudas, las idas y vueltas. Rebeca, como un resorte liberado, deambulaba por el apartamento, miraba el reloj, contaba los minutos. Ahora mismo está conduciendo. En media hora ya debe estar allí, en esa casa de campo. ¿Y qué pasará allá? ¿Será interesante? ¿O quizás mejor ni siquiera encender esa cámara? Que se quede. Es mejor no saber nada y vivir en la firme convicción de que todo está bien entre ellos. Que se aman. Que ella está bien. Y que jamás hubo una cámara. Pero la cámara estaba. Y las dudas también. ¿Y qué dudas? Es más, cada vez se convertían más en una certeza. En la certeza de que su marido le estaba siendo infiel. ¿Qué hacer? A ratos corría al computador, luego tomaba el teléfono, incluso estuvo a punto de llamar a Derek y advertirle. No hagas nada malo, porque puse una cámara. Mejor vuelve a casa. Prefiero no enterarme de nada. Que todo siga como antes. Rebeca daba vueltas por el apartamento como si buscara una quinta esquina hasta que volvió a mirar el reloj. Bien, ahora ya debe haber llegado. Está saliendo del coche. Cierra la puerta. ¿Y ahora qué? ¿Encender o no encender? Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y lo bebió. Se reprendió a sí misma. Si te engaña, ya sufrirás en su momento. Ahora no hay por qué ponerse así. Finalmente se decidió. Encendió la imagen. Al principio se quedó sentada, con los ojos cerrados por el miedo. Luego, finalmente, los abrió. Derek aún no había llegado a la casa. Entonces todavía está en camino. Que venga con sus amigos, que jueguen a las cartas, con dinero o sin él, que tomen vodka si quieren, pensaba ella como una plegaria, solo que no sea con una mujer. Pero entonces,
la puerta se abrió. Y Derek entró. Precisamente acompañado de una mujer. Ella se le colgó del cuello. Riendo feliz, él giró con ella en medio del gran vestíbulo, apretándola contra sí. Libertad. Libertad. Hoy tenemos todo el tiempo del mundo. Decidí quedarme a pasar la noche. Por fin. Murmuraba su acompañante, ya estaba harta. Harta de volver a casa. A la rutina. A la más absoluta soledad. No quiero. Dime, ¿cuándo estaremos juntos de verdad? No te imaginas lo bien que estaremos. Aquí. Nosotros. Y ahora ya estamos bien. Simplemente maravilloso, Alicia, por favor no empieces. Dejemos todas estas discusiones para después. ¿Y ahora, a qué nos dedicamos? Derek comenzó a quitarse rápidamente la ropa, tanto la suya como la de ella, preparándose evidentemente para esa ocupación. Rebecca apagó la imagen y se alejó de la computadora de un salto. No. Esto es horrible. ¿Por qué hacía falta esto? ¿Acaso eso era lo que ella quería? ¿Realmente se merecía esto? Basta. ¿En qué estás pensando? Se reprendió a sí misma. Si ya empezaste, entonces termina. ¿Acaso vas a tolerar una infidelidad? ¿Vas a rogarle que recapacite y deje a su amante? Por supuesto que no. Eres una mujer divorciada, así es. Hay que grabar todas las diversiones de esta parejita. Solo grabarlas y ya. Para que después nadie te acuse de no haber salvado la familia. Porque ya sabes, siempre culpan a la mujer. Estas palabras hicieron efecto. Rebecca hizo exactamente eso. La grabación sería una prueba. No para ella, claro, no tenía intención de volver a ver eso. Ya todo le estaba claro. Pero para el propio Derek, eso no podría negarlo. Y para su querida mamá, Dolores. Porque seguro que culparía a la nuera de todo. Hay que decir que la relación con Dolores nunca llegó a ser cálida. No es que discutieran, no, pero tampoco sentían cariño ni conexión familiar. Y eso, quizás, hasta era lo mejor, pensó de pronto Rebecca. Al menos ahora será más fácil. Simplemente iré con ella, le mostraré la grabación y le explicaré por qué estamos terminando definitivamente con su hijo adorado. No habrá reclamaciones. Porque si no, no hay forma de limpiarse. Igual pensarán que yo tuve la culpa. Claro que no me importa. Pero por otro lado, es desagradable que te odien y te acusen. Aunque, siendo completamente sincera, tampoco es que le importara mucho la opinión de su suegra. ¿La culparía? Bueno. Ya está hecho. Sin esperar a que el marido regresara, Rebecca llamó a su suegra y le pidió permiso para ir a hablar de algo importante. Me imagino por qué has venido, dijo Dolores con un tono cansado y desagradable, sin siquiera invitarla a sentarse. Aún no lo sé. Depende de cómo se mire, respondió Rebecca después de una pausa. Tal vez esto incluso le alegre, que su hijo adorado se esté divorciando de una mujer tan inútil. Parece que nunca le agradé, ¿verdad? Y ahora tendrá otra nuera. Esperemos que sea buena, positiva en todos los aspectos. La suegra asintió en silencio y con un gesto le indicó que se sentara. Rebecca no dio rodeos. He decidido divorciarme de Derek, dijo directamente. Y esta es la razón. Mire lo que está haciendo. En su propia casa de campo. Y no es la primera vez. Encendió la grabación.
Dolores apenas echó un vistazo a la pantalla, luego apartó la mirada. No necesito ver eso, dijo con severidad. Bueno, la razón es válida. No voy a convencerte ni a calmarte. Si has decidido divorciarte, hazlo. Es tu decisión. Guardó silencio un momento, y luego añadió. Si quieres saberlo. Incluso creo que tienes toda la razón. No hay por qué soportar algo así. No voy a justificar a Derek, pero tampoco voy a culparlo. Es un asunto entre ustedes. Yo nunca me he metido. Sacó de una estantería una carpeta con documentos. Y ahora, quiero mostrarte algo. Rebecca tomó los papeles. La primera línea la hizo levantar la vista de inmediato, era un testamento. Claro, era derecho de Dolores. No era una persona mayor, pero nunca se sabe. Sin embargo, lo más sorprendente vino después. Su negocio y la mayor parte de sus bienes no los dejaba a su hijo, sino a cierto Marco. Perdón. ¿Y quién es él? Preguntó Rebecca, aún sorprendida. No recuerdo que tengamos ningún familiar ni conocido con ese nombre. No es importante para ti, respondió tranquilamente la suegra. Pero para mí, sí lo es. Yo lo conozco. Y con eso basta. Estoy segura de que él no malgastará mi negocio como lo haría Derek. Guardó silencio y añadió. No he dejado nada a Derek. Por la simple razón de que no confío mucho en él. Y después de lo que me mostraste. Menos aún. A pesar de sus cualidades, sigue siendo un irresponsable. Reconócelo, es infantil. Estoy de acuerdo, murmuró Rebecca. Perdón. No lo sabía. No tenías por qué saberlo. Y no se lo digas ni a él, ni a nadie. Ni sobre la enfermedad, ni sobre el testamento. Espero que lo entiendas. Claro, respondió Rebecca en voz baja. No sabía qué decir. Había venido buscando comprensión y en cambio recibió una fría actitud práctica. Pero, siendo sincera, lo que había escuchado la había dejado atónita. La herencia. El negocio. No para su hijo. La enfermedad. Y aunque Rebecca nunca se había sentido cercana a su suegra, nunca le había deseado enfermedad ni mucho menos la muerte. Si lo hubiera sabido, ni siquiera habría empezado la conversación sobre el divorcio. Aquella noticia la afectó profundamente. Sin embargo, tenía que terminar lo que había comenzado. Perdón. Pero realmente quiero divorciarme. Sin peros, la interrumpió bruscamente Dolores. No tienes que decir nada más. Te entiendo perfectamente. Ese tipo de cosas no se perdonan. Derek es el culpable, y yo no te culpo a ti. Se levantó. Aunque no me alegra. Me cuesta dejarlo solo. No creo que esa tal Alicia vaya a ser un verdadero apoyo para él. Pausa. Y ahora vete. Ya dije todo lo que tenía que decir. Y Rebecca se fue. Y, curiosamente, no fueron las palabras de Dolores sobre la infidelidad las que más la impactaron, sino las que habló sobre el testamento, sobre su enfermedad. Eso desplazó su dolor personal a un segundo plano. La hizo reflexionar. Cuando Derek volvió de su viaje al campo, algo en Rebecca ya había cambiado. Le mostró la grabación y le informó que pensaba divorciarse. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que su esposo no estaba preparado para eso. Rebecca, ¿estás loca? ¿Qué divorcio? Te juro que fue una aventura sin importancia. Eso le pasa a cualquiera.
A mí no me pasa. Y en realidad, ¿qué me importa a mí lo que le pase a los demás? Yo no quiero que eso pase en mi vida. Mejor no volvamos a hablar de esto. Sinceramente, tengo demasiadas cosas en la cabeza como para preocuparme también por ti y tus amantes. Y agitó la mano, cansada. Derek aún intentó explicarse un rato, incluso suplicar perdón. Pero al darse cuenta de que no conseguiría nada, también acabó por rendirse. Él tiene la culpa, eso está claro. Pero con el carácter de Rebecca, por supuesto que no se va a quedar tranquila hasta destruir por completo su familia. Aunque, pensándolo bien, tampoco parece que pierda gran cosa. Alicia hace tiempo que sueña con casarse con él, se pondrá feliz cuando le diga que al fin decidió dejar a su esposa. ¿Y por qué me estoy afectando tanto? No quiero ser el malo. Pero bueno, si de verdad no quisiera hacerlo, no habría hecho lo que hice, se consolaba a sí mismo. Y al final de cuentas, sí, tiene la culpa en serio. La mayoría de las mujeres siguen viviendo como si nada después de enterarse de que su marido les fue infiel. ¿Y ella? Directamente al divorcio. Lo único que le molestaba era tener que contarle todo a su madre. No quería hacerla sufrir. Sí, Rebecca nunca le cayó muy bien, pero tampoco aprobaba los divorcios. Aunque, ¿qué tiene de malo? No tuvieron hijos, eso ya es un alivio. Y tampoco hay mucho que dividir, cada uno se queda con lo suyo. Intereses protegidos. Esa tontita de Rebecca se quedará prácticamente sin nada, sin marido y sin bienes. ¿Y él? Pues él es un hombre, tiene un negocio, siempre saldrá adelante. Así pensaba Derek mientras aceptaba el divorcio. El proceso fue simple. No hubo hijos, no hubo reparto de bienes. Rebecca simplemente recogió sus cosas y se fue a vivir a un apartamento alquilado. Claro que le dolía, pero no tenía otra salida. Sus amigas la consolaban. No pasa nada, Rebecca. Lo bueno es que lo descubriste a tiempo y tuviste el valor de irte. ¿Sabes cuántas aguantan por años y al final terminan igual? Eso sí que duele más. Rebecca estaba totalmente de acuerdo. Y en realidad, ni siquiera necesitaba consuelo. Lo difícil, no era eso. Y su hijo, él no sabía nada. Y aunque supiera, ¿qué más le importa que las fiestas? Ese golpe todavía está por llegar. Al final, ella dejó a su esposo en un momento bastante complicado para él, sabiendo perfectamente que ese momento llegaría muy pronto. Porque él estaba muy apegado a su madre. ¿Y qué será de él cuando lo sepa? Todos los activos estaban en manos de Dolores, y él solo era dueño de la empresa de forma nominal. ¿En qué estoy pensando?, se reprendía Rebecca. Y al final, ella tampoco había perdido nada. Un marido infiel no era una pérdida que mereciera tanta tristeza. En todo lo demás, siempre había tratado de ser una persona autónoma, autosuficiente, no depender de nadie, no esperar nada de nadie. Tenía un buen trabajo, con ingresos estables. Y Derek, él siempre fue un niño de mamá, y así se quedará. Claro que ahora, ya sin su madre. Y lo que le pase, es asunto suyo. Rebecca trataba de ahuyentar esos pensamientos, repitiéndose. No fui yo quien le engañó. No me fui de su lado. Él es un hombre adulto, podrá vivir a su manera. Ahora ya no tendrá que ir de casa en casa, podrá hacer lo que quiera en el apartamento. Ella ya debía empezar una nueva vida. Porque, en verdad, es joven y merece lo mejor. Bueno, es decir, no vale la pena angustiarse por esto. ¿Qué divorcio?
Al principio, todos esos pensamientos no la consolaban mucho, pero con el tiempo, Rebeca se dio cuenta de que ya no le dolía tanto el fracaso de su matrimonio. Pero apenas se calmó un poco, llegó la noticia difícil: Dolores había muerto. Aunque, estrictamente hablando, ya no era pariente de Rebeca desde hacía algún tiempo, es nuera, aún así no era una extraña. Y Rebeca fue al funeral. Había mucha gente en el funeral. Dolores no era una persona cualquiera en su ciudad, muchos la conocían y la respetaban. Pero lo primero que notó Rebeca fue a su exmarido. A él no dejaban de acercarse personas que expresaban su pésame, le ofrecían agua, probablemente algo tranquilizante. Pero, ¿qué podría calmarlo? Él realmente amaba a su madre, y para él fue una pérdida demasiado grande. Rebeca también pensó en acercarse, al menos para ponerle la mano en el hombro, pero lo pensó mejor, podría haber sido inapropiado. Después de todo, no todos sabían la razón de su separación. ¿Y dónde está su Alice?, pensó Rebeca con un sentimiento negativo. Dolores fue enterrada y se celebró una ceremonia en su memoria. Derek también bebió de un solo trago el vaso que le trajeron, probablemente en vano. Rebeca conocía bien a su exmarido, ni siquiera el vino iba a quitarle el dolor, él era demasiado irritable y escandaloso. No necesitaban eso en los funerales de su propia madre. Ella trató de mantenerse alejada de su exmarido para no provocar en él malos sentimientos. Tampoco quería revivir sus propias heridas emocionales. Sin embargo, esta vez todo salió bien, el funeral y el recuerdo transcurrieron sin incidentes. Derek, por supuesto, se embriagó, pero simplemente lo acostaron a dormir. La escena incómoda les esperaba más tarde, después de 40 días. La gente se reunió de nuevo para rendir homenaje a la difunta. Derek seguía llorando sobre la tumba, pero esta vez ya no por su orfandad. ¿Pueden creer que leyeron el testamento?, decía él. Mamá, mamá, ¿qué hiciste? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Pueden creerlo? Ella dejó todo a un desconocido. Ni siquiera sé quién es. ¿Quién es él? No lo imagino. ¿Qué es este Mark? ¿O su amante joven? Vi su fecha de nacimiento, no es mucho mayor que yo. Supongo que de verdad le dio vueltas la cabeza en sus últimos años. Y ahora se frota las manos. Basta ya. ¿Cómo se atreven a hablar así de su madre? Se acercó a él un hombre de mediana edad, que Rebeca no conocía. Soy yo, Mark. Y no era su amante. ¿Y quién es entonces?, gritó Derek. No es asunto suyo. Pero permítame decirle, en cumplimiento de su voluntad, le entregaré una cantidad suficiente para vivir cada semana. Derek intentó acercarse para golpearlo, pero lo detuvieron. Rebeca decidió no quedarse a ver esa escena y se fue. ¿Qué le importaba, después de todo? Ella ya había honrado la memoria de la difunta, y eso probablemente sería suficiente. No tenía tiempo para los problemas de los demás, tenía demasiados propios. Y esos problemas no solo afectaban su vida personal, sino también su trabajo. El caso es que en la empresa donde trabajaba como gerente, apareció un nuevo jefe. Por razones desconocidas, desde el primer momento él no la soportó. Rebeca no podía entender por qué, y por más que intentaba superar la aversión de su jefe, no lo conseguía. Se quejaba de cada detalle y la hacía sentirse culpable por todo. Al final, Rebeca comenzó a comprender que no la dejarían trabajar con tranquilidad. Bueno, nueva vida, nuevo trabajo, pensó, tratando de infundir confianza en sí misma. Pero resultó que tampoco todo era fácil con el nuevo trabajo.
Incluso antes de ser despedida, ya había recibido algunas ofertas, la habían invitado a una empresa donde le prometían un buen salario. Y ella misma había visto en un sitio web que buscaban gente con su perfil. Pero cuando llegó el momento, resultó que nadie la esperaba. La empresa en la que había depositado sus esperanzas había pasado por grandes cambios y ya no necesitaban personal. Y los puestos que encontró en los anuncios, al revisarlos de cerca, no resultaron ser tan atractivos. Rebeca ya estaba a punto de perder la esperanza cuando un hombre se le acercó en la calle, al principio sin que lo reconociera. Era el heredero de Dolores. Después de conocerse de verdad, él dijo: en el testamento de la difunta había una cláusula adicional. Ella me pidió que también me ocupara de usted. Después de enterarse de cómo la trató su marido, comprendió que podría encontrarse en una situación difícil. No difícil, sino incómoda, suspiró Rebeca. No puedo decir que sea algo terrible. Simplemente me quedé sin trabajo y no consigo encontrar uno nuevo. Pero no pasa nada, ya lo encontraré. Y no necesito ayuda, ¿sabe? Tal vez simplemente me explique quién es usted. ¿Por qué Dolores le dejó todo a usted y no a su marido? Después de todo, él es su hijo. Ella lo quería, bueno, lo quería. No tengo dudas de eso. Pero no confiaba en él, temía que, al recibir todo el dinero, simplemente lo malgastara. ¿Y por qué a mí?, preguntó Rebeca, sorprendida. Verá, yo también soy su hijo. Digamos que fue un error de juventud. Sí, a veces pasa. Ella me tuvo cuando era muy joven, antes de casarse, y se vio obligada a renunciar a mí en el hospital. Tardó mucho en dar señales de vida. No sé si la recordó. Crecí en un orfanato. Y solo cuando ya era adulto, ella me encontró y decidió de este modo redimir su culpa por mi orfandad. No puedo creerlo, susurró Rebeca. Nunca hubiera pensado que Dolores tuviera una vida así. Que tuviera otro hijo. Y que fuera capaz de rechazarlo, para luego intentar corregir todo eso. Sí, a veces pasa. Nos conocimos, aunque no hablamos mucho. Pero mi madre biológica tuvo la oportunidad de conocerme, incluso desde el punto de vista profesional. No me jacto, pero soy un buen gestor. Por eso ella tenía la seguridad de que no arruinaría su negocio. ¿Y por qué no le dijo esto a Derek? No creo que él fuera capaz de asimilarlo de forma adecuada. Ustedes vieron su reacción. Tal vez algún día lo acepte. De hecho, probablemente lo haga. Pero ahora no quiero hablar de eso. Entonces, se quedó sin trabajo. Tal vez quiera trabajar conmigo, propuso Mark. Estuve pensando. ¿Por qué no lo intenta? No sé. Dicen que conseguir trabajo a través de contactos no es la mejor idea, dudó Rebeca. Es posible, pero creo que en nuestro caso no es así. No está consiguiendo el trabajo por contacto, sino por mi solicitud. ¿Qué contacto tenemos? Nos hemos visto 2 veces, de pasada. Al final, puede trabajar temporalmente hasta que encuentre algo mejor. Y luego, la dejaré ir. Bueno, si es así, acepto. Gracias, asintió Rebeca. Aunque la idea no le gustaba mucho, no tenía muchas otras opciones. Así fue como consiguió un trabajo que, al revisarlo más de cerca, resultó ser más que adecuado. Pero Derek no estaba contento con nada. Si Mark era o no el heredero real de su madre, parecía no importarle en lo más mínimo. Sabía una cosa, era una persona que le había quitado lo que le correspondía por derecho de nacimiento. Y,
Por si fuera poco, Rebeca, su exesposa, que lo había traicionado en su momento difícil, también había comenzado a trabajar para él. Es decir, todos lo habían traicionado. Una derrota en todos los frentes, incluso en el que creía seguro. Alice, la chica con la que engañaba a su esposa y por cuya culpa se produjo el divorcio, al enterarse de que Derek no era el heredero de la empresa, también se enfrió con él. No, tal vez por un tiempo más seguiría con él, por los regalos o algún otro beneficio, pero difícilmente duraría mucho. ¿Cómo podría mejorar su situación? De alguna manera arruinar la vida de sus enemigos, a quienes consideraba a Rebeca y Mark. Comenzó a escribir quejas a todas las instancias, acusando a la empresa y a su dueño de diversas infracciones. Pero, para su gran tristeza, los inspectores no pudieron encontrar nada de eso, la empresa estaba en regla. Mientras tanto, Mark comprendía que una gran fortuna no siempre trae felicidad. Él, que había crecido en orfanatos, había logrado todo con su mente y trabajo duro, se había ganado una beca, soñaba con ese tipo de vida. Pero cuando finalmente llegó, no estaba preparado para ella. Había muchos envidiosos, pero con eso tenía que conformarse. Hasta cierto punto, se libraba de las quejas con bastante facilidad y evitaba problemas. Y luego, en la oficina, apareció una nueva empleada. Joven, hermosa. A Rebeca su rostro le resultó vagamente familiar, pero como no trabajaban en el mismo departamento, no podía recordar quién era. Sin embargo, a todos les llamó la atención que la nueva empleada intentaba encantar al jefe. Y parecía estar teniendo éxito en ello. Aunque no era difícil. Mark, ya algo mayor, estaba solo. La esposa desde su niñez, como cualquier niño de orfanato, había sido su sueño. Soñaba con su gran familia. Pero no lo logró. Todos sus encuentros terminaban en nada. Y no eran muchos, pues todo su tiempo se iba en el trabajo. Estudió, trabajó, se esforzó, sabiendo que lo principal era crear una base sólida para una futura familia. Después de todo, tantas familias se rompen por problemas cotidianos y él quería, de una vez por todas, asegurarles a sus seres queridos una vida sin preocupaciones. Y cuando, finalmente, parecía que su bienestar económico ya le permitía cumplir su mayor sueño, resultó que ya era tarde. Sus compañeras de su misma edad ya estaban casadas y firmemente establecidas, y las chicas jóvenes eran demasiado jóvenes. Y él sabía cuál podría ser el peligro con esas jóvenes bellezas, solo se sentirían atraídas por un rico pretendiente, y nada más. Pero ella es preciosa, la muy maldita. Además, muestra tan claramente su interés en él, en Mark. Y no actúa como una cazadora, le era difícil no creer en su sinceridad. Él ni siquiera se dio cuenta de cómo se enamoró. Y Rebeca de repente recordó por qué el rostro de Alice le resultaba familiar. Era ella. La misma por la que se había separado de Derek. ¿Acaso ahora se había fijado en Mark? ¿O había algo más en juego aquí? Por supuesto, Rebeca no podía resolverlo por completo, pero entendía que no debía esperar nada bueno de Derek. Y si él decidía hacerle daño a aquellos que consideraba enemigos, ¿por qué no entrar en complot con su antigua amante? Así pensaba Rebeca. Y al final decidió hablar con su jefe. Para ese momento, la relación entre ellos ya no era solo profesional, sino también bastante amistosa, así que sin más, entró en su oficina, pasando por alto a Alice, que estaba en la recepción. Mark. No quiero que esto parezca que me estoy entrometiendo en algo que no me corresponde. Pero no puedo callarlo tampoco.
Veo que estás comenzando una relación con Alicia. Eso está bien, uno podría sentirse feliz por eso. Pero ella fue amante de Derek, mi ex esposo. Y bueno, tu medio hermano, dijo Rebecca. Vaya, sonrió Mark. Pero suena justamente como si realmente te estuvieras entrometiendo. No me interesa nada del pasado de Alicia. Y no entiendo por qué a ti te interesa, respondió con una sonrisa. No se trata de eso. A mí tampoco me interesa. Solo, estoy hablando de que sus intenciones pueden no ser tan claras como te parecen, respondió Rebecca, molesta, sintiendo que la conversación claramente no iba en la dirección correcta. Y Mark pensó, envidia, no esperaba eso de ella. Verás, ella es una intrigante. Lo que tú consideras un sentimiento verdadero, puede ser una conspiración. ¿No crees que Derek se haya calmado así como así, habiendo perdido el dinero de su madre? Rebecca, los sentimientos de Derek no me afectan para nada, la interrumpió bruscamente. Le pago una pensión adecuada, y debe entender que no hay más para él. ¿Te guste o no? ¿O querías ocupar un lugar en mi vida? Tal vez habría sido posible, pero no ahora. Así que por favor, deja de intentar y déjanos a Alicia y a mí en paz. El tono de Mark ya estaba irritado. Y Rebecca se sintió herida por su suposición. ¿Qué estás diciendo? No tengo ninguna intención de perseguirte. Nunca lo pensé. Solo quería advertirte, amigablemente. Exclamó. Rebecca salió corriendo de la oficina, cerrando la puerta de golpe. Y Alicia, sonriendo con un veneno triunfante por detrás de ella, entró de inmediato. ¿Qué quería? Preguntó con una expresión de preocupación. Estaba gritando tanto, me asustó. ¿No será que va a llegar a una pelea? ¿Tuviste un romance con ella? Preguntó Alicia con un toque de insinuación. ¿Qué dices? Sonrió Mark, abrazando a la chica. Ella ni siquiera me gustaba mucho. Por lo que entiendo, ella tenía algunos planes conmigo. Pero no te preocupes, hay gente así, tiburones. Ella dejó a su Derek en cuanto se dio cuenta de que, sin su madre, estaba completamente arruinado. Así que decidió ir a por mí. Y Rebecca, herida hasta las lágrimas por las palabras de una persona a quien ya consideraba su amiga, presentó su carta de renuncia. Sí, le gustaba. Sí, su amistad le daba algunas esperanzas a su corazón solitario. Pero su corazón se contrajo dolorosamente cuando Rebecca se enteró de su relación con otra. ¿Y cuándo se enteró con quién? Hizo todo lo que pudo. Lo advirtió. Y si él, en vez de escuchar razonablemente, decidió herirla, entonces lo único que le quedaba era irse. Lo que le haya pasado a él ya no le concierne. ¿Por qué entrometerse en los asuntos ajenos? El amor puede existir, pero también debe ser tal que no se interponga en los grandes sentimientos. Y ahí estaba ella, de nuevo caminando por la calle, desempleada y desdichada. De repente, Derek apareció en su camino. Hola. No veo nada de triunfo en tu mirada. Se supone que deberías estar feliz de haberte librado de mí, dijo él con burla. Pero Rebecca solo intentó rodearlo. No tenía ganas de hablar con esa persona. Aunque, al parecer, él sí. Vamos, Rebecca, ¿qué te pasa? No somos extraños. Perdón, no quería molestarte, soltó de repente. Ahora estamos en la misma situación. Tú también te quedaste sin trabajo. ¿Y cómo sabes eso? Preguntó Rebecca, alerta, pero alejó los pensamientos inquietantes.
No quería discutir nada, las habladurías llenan el aire. Pero te lo dije, hay que mantenerse lejos de ese heredero. Quiere destruirnos a todos. No sé, Derek, cómo lo estás llevando, pero yo decidí dejar todo eso atrás. Ya tengo suficiente con lo mío. Y se fue a casa, interrumpiendo la conversación. Pero la inquietud no la dejaba. Alicia seguía en contacto con Derek, eso estaba claro. Si él estaba al tanto de todo, significaba que estaban en complot. Y eso realmente podía traer serios problemas. Porque cualquier complot tiene un propósito. ¿Y qué me importa eso a mí? Pensaba con frustración. Intenté evitar algo y ¿qué obtuve? Acusaciones hacia mí. ¿Para qué necesito esto? Pero Mark no me cree. Que él se encargue. Mark, por su parte, olvidó a Rebecca en el mismo instante en que ella cerró la puerta. Tenía suficiente material para pensamientos mucho más alegres. Él y Alicia estaban pensando en casarse, en vivir juntos, en formar una familia. ¿Qué nos queda por esperar? Muévete a vivir conmigo hoy mismo, no quiero separarme de ti ni siquiera 5 minutos. Y el matrimonio legal no se nos va a ir a ningún lado. Por supuesto, la chica no se oponía, y desde ese día realmente estuvo siempre a su lado, en casa y en el trabajo. Mientras tanto, Rebecca seguía recorriendo la ciudad buscando vacantes. Necesitaba dinero, principalmente para pagar el alquiler del apartamento. Al final, tuvo que aceptar un trabajo que no era el más deseado, pero no tenía otra opción. Un día, al salir del trabajo, se encontró con una conocida de la empresa de Mark. Se saludaron, se alegraron de verse y decidieron sentarse en una cafetería a charlar. Rebecca no se atrevió a preguntar por su antiguo jefe, pero la amiga empezó a hablar de él por sí sola. Oye, sabes, nuestro Mark está enfermo. Sí, ya lleva un mes de baja médica. ¿Qué dices? ¿De verdad es algo serio? Él ya. ¿Qué matrimonio, si está enfermo? Lo que tiene, no lo sé. Alicia tampoco está trabajando, tiene que cuidarlo. Viven juntos y a veces ella pasa por aquí, cuenta que un médico particular va a verlo, dice que es un buen médico, pero ni él entiende qué le pasa. ¿Y por qué no va a una clínica o, al menos, a la clínica del distrito? Frunció el ceño Rebecca. Ay, los ricos tienen sus manías. Pero Alicia parece que lo cuida bien. Mindy, que vive en la casa vecina, me contó que cada día lo saca a pasear en silla de ruedas, lo sienta en un banco en el parque a la sombra, para que respire aire fresco. ¿Ya está en silla de ruedas? Exhaló Rebecca, aterrada. Charlando un poco más, se despidieron. Rebecca, muy preocupada, llegó a casa. Al final, Mark no la escuchó, y ahora ese hombre joven y lleno de vida se está apagando ante sus ojos. Y nadie sabe o no quiere entender qué está pasando, o quizás no quieren que nadie lo sepa. Seguro que se enfermó con la ayuda de Alicia, que probablemente no esté muy interesada en que se recupere. El siguiente fin de semana, Rebecca fue al parque donde Alicia lleva a su casi esposo a pasear. No tuvo que esperar mucho. Vio a su rival empujando una silla de ruedas. Tenía una expresión molesta y hablaba con su prometido sin ningún tipo de simpatía. Bueno, quédate aquí, le dijo con amargura, convencida de que nadie las oía. Al menos estaré tranquila un par de horas. ¡Qué alegría, eh! Encontré a un compañero, ni vivo ni muerto. Llévalo contigo. Cuando Alicia se fue, Rebecca corrió hacia Mark. ¿Qué te pasa? ¿Cómo ocurrió esto?
Los médicos. ¿Qué dicen? ¿Te están tratando? Sí, claro, me están tratando, con medicinas. ¿Pero cómo es eso? ¿Y por qué es miembro de la Asociación de Médicos? ¿Cómo puede estar siendo tratado si ni siquiera entiende lo que le pasa? Rebeca no lo entendía. Déjalo ya. Te dije que es un buen médico, él sabe que debe tratar. Le dan algunos medicamentos, vitaminas. Pero por lo que veo, no te sientes mejor. No, no me siento mejor. La enfermedad, lamentablemente, progresa. Pero los pronósticos que da son buenos. Uno de los médicos. ¿Y no consulta con nadie más? No entiendo por qué no vas a ver a otro médico. Al fin y al cabo, podrías llamar a uno de la clínica. ¿Te estás riendo? ¿De qué sirven esos médicos del Estado? No mucho. Yo ya los consulté antes y solo sirven para darte una baja médica. Y como te imaginas, eso no es lo que más necesito. Mark, al convertirse en una persona rica, cambió completamente su actitud hacia muchas cosas. Ahora estaba seguro de que con dinero lo recuperarían sin problemas. Y el hecho de que no mejorara con el tratamiento no tenía mucha importancia. Después de todo, el médico aseguraba que al final todo estaría bien. Y él tiene un título académico. Sabes, Mark, voy a llamar un taxi y nos vamos a una buena clínica privada. No te preocupes, allí te harán un examen y verán qué pasa. No. No acepto objeciones. Ella sacó el teléfono y empezó a pedir el coche. Claro, ahora te es fácil hacer todo lo que quieres. Yo no puedo decir nada en contra, gruñó él. Con una persona indefensa se puede hacer lo que se quiera. Adelante. No advance. Solo me preocupo por ti. ¿Lo entiendes? ¿Qué clínica, Rebeca? A mí en casa me va bien. Alice me cuida. Ajá, ya veo. Si se comporta así en la calle, imagino lo que tendrás que escuchar en casa, se indignó Rebeca. Sabes, no digas eso, dijo Mark, pero no ofreció ningún argumento a favor de su amada. No los tenía. Él mismo en el fondo sabía que, desde que enfermó, se había convertido en una carga para Alice. Y ella no lo ocultaba. Cuando estaban solos en casa, a veces le parecía que ella solo esperaba su muerte. También dudaba de los métodos de tratamiento que ella le traía, de donde fuera. Cuando llegó el coche, Mark no se opuso mucho, pidiendo solo que se dieran prisa, porque ya iba a anochecer y él empezaría a preocuparse. Ay, ya le llamarás a tu Alice, dijo con molestia Rebeca. Y verás cómo se va a molestar aún más, porque seguramente se opondrá al examen y al nuevo tratamiento. Pero no eres un hombre tan inteligente que aún no te has dado cuenta de que, probablemente, ella es la culpable de tu enfermedad. ¿Cómo puedes decir eso? Ni siquiera la conoces. Suspiró Mark. Pero él sabía muy bien que no era así. En la clínica comenzaron a examinarlo de inmediato. Claro, no podía hablarse de 2 horas, el asunto era realmente muy serio. El médico le preguntó sobre el tratamiento, qué medicamentos le daban, todos los nombres. Mark, por supuesto, no recordaba, pero con lo que dijo fue suficiente para que los médicos, reunidos para una consulta, se llevaran las manos a la cabeza. No te estaban tratando, te estaban matando con esos medicamentos. Y aún más en esa combinación. De ninguna manera puedes tomarlo. Pero a Mark le costaba creer que la mujer con la que pensaba casarse y con la que quería formar una familia hubiera hecho algo así. No, debe ser un error,
estoy seguro de ello. Nadie me deseaba mal. Y el médico, en general, también es bueno. Eso aún no está claro, qué tipo de médico es. Por errores como esos lo pueden meter en la cárcel. ¿Sabes en qué clínica trabaja? Y nadie lo sabe. ¿Y por qué? Pues porque lo más probable es que ese médico ni exista. Ninguna persona sensata, ni siquiera con formación médica básica, te habría dado esos medicamentos. ¿Nos darás un informe sobre esto? Preguntó Rebecca, que había estado cerca todo el tiempo. Estoy segura de que debemos denunciarlo a la policía. Alice está en complot con mi ex esposo, seguro. No, Rebecca, te lo pido de verdad, no hagas eso. Respondió inesperadamente Mark. No vamos a involucrar a la policía, a nadie. Está bien, acepto tratarme en esta clínica, con estos médicos, pero no toques a Alice. Claro, no tendremos más relación. No continuaré con ella si resulta que todo es como dices. Aquí no hay nada que investigar. Sin embargo, si quieres, puedes seguir con ella, pero tendrás que tratarte aquí. Si no, lo siento, tu futuro es muy preocupante. Rebecca, entiendo, probablemente tengas razón. ¿Y qué relación puede haber? Bueno, supongamos que me cure. ¿Pero qué pasará después? No me atrevería a no quedarme con Alice. Por fin. Al menos una decisión sensata. Exclamó Rebecca. Si quieres pensar que lo hago por intereses egoístas, por favor, piensa lo que quieras. Pero como ves, esta vez tengo razón. Sí, y eso, por lo visto, tú antes. Perdón, Rebecca, no quería decir nada malo. Salió así, sin querer. La verdad, parece que me imaginé demasiado sobre mí mismo. Lo siento. Llamó a Alice, le contó que lo habían llevado a la clínica, pero no mencionó el nombre de Rebecca, dijo que simplemente se sintió mal en la calle y que unos transeúntes lo llamaron los médicos. ¡Qué horror!, exclamó ella completamente sincera. Ahora voy a ir a buscarte. No tienes que estar en esa clínica. Te cuidan perfectamente en casa, nuestro médico, y no permitiré que tu enfermedad empeore. Pero tu médico, parece, no tiene ni idea de qué enfermedad es esta. Y aquí ya me han hecho el diagnóstico y hasta han comenzado el tratamiento, así que lo siento, pero me quedo aquí, dijo Mark con firmeza. Y con tu médico, algunos tendrán preguntas bastante serias. Estaba completamente desconcertada. Gregory es un muy buen especialista, doctor en ciencias médicas. Ya es doctor, aunque parecía que antes solo era candidato. Vaya, parece que subió muy rápido, preguntó Mark con sarcasmo. Ay, basta. ¿Qué voy a entender yo de esos títulos? Doctor, doctor. ¿Quién va a interesarse por eso? Los médicos que me están examinando insisten en... La policía, sobre todo. ¿Te has vuelto loco? No, tú. ¿De verdad me estás acusando de algo, sin saber qué? ¿Después de que he estado cuidándote como a un bebé durante más de un mes? Alice, basta. Sabes perfectamente de qué te hablo y qué es lo que sospecho de ti. Y alégrate si no te sospecha otra persona. Alice colgó el teléfono, dándose cuenta de que su juego probablemente había terminado. En realidad, no quería hacerle nada realmente malo a Mark. Estaba dispuesta a vivir con él, disfrutando de los beneficios que él le ofrecía, y nada más. Y después de que él se casara con ella, su vida estaría asegurada hasta la vejez.
Entonces intervino Derek, un estafador, un verdadero asesino. Lo convenció de la necesidad de eliminar a Mark. No entiendes, tonta. ¿Quieres pasar toda tu vida viendo todo desde sus manos y arriesgarte a que en cualquier momento él te deje simplemente porque se enamore? Lamentablemente, el tiempo pasa y no eres joven. ¿Nunca se te ha ocurrido? Y de esta forma lo conseguirás todo de inmediato, pero no te olvides de mí. ¿No quieres que estemos juntos y vivamos felices? Esos argumentos le parecieron bastante convincentes a Alice en ese momento. Sí, tenía algo de miedo de lo que Derek planeaba, pero él la convenció de que estaría completamente a salvo. Le sugirió envenenar a Mark, organizando una consulta con algún médico y recetándole medicamentos falsos que lo llevarían lo antes posible a la tumba. Y ella, por su imprudencia, participó en eso. Al darse cuenta de lo que podría pasar, Alice se agarró la cabeza, luego de nuevo el teléfono. Llamó a Derek. ¿Te das cuenta de la aventura en la que me has metido? Ahora nos van a acusar de intento de asesinato. Le contó al amante que Mark estaba en la clínica, gritaba ella. ¿Y cómo dejaste que pasara esto? Explotó él. Mark no debía ir a otros médicos bajo ninguna circunstancia. Te lo advertí 1000 veces. ¿Cómo sucedió esto? ¿De dónde sé yo? Se sintió mal en la calle, la gente llamó a los médicos, y eso fue todo. ¿Y por qué estaba él solo en la calle? Tienes toda la culpa. Ni siquiera te molestaste en pasear con él. Ahora tendrás que hacerte responsable de todo. Yo no tengo nada que ver con todo esto. Sí, tuvimos un romance, pero ya terminó hace tiempo, y desde entonces no quiero saber nada de ti. Dijo Derek y colgó. Luego empezó a recoger frenéticamente sus cosas para mudarse a otro lugar donde no lo encontraran. Si surgían preguntas, y no cabía duda de que las habría. Podía negarlo todo lo que quisiera, pero había suficientes pruebas en su contra. Pensaba escapar, pero Alice aún no sabía que Mark decidió perdonarla. Al menos por agradecimiento por los buenos momentos vividos. Tal vez no quedaban grandes sentimientos, pero la memoria de ellos. De hecho, durante el tratamiento, Mark entendió que había estado equivocado desde el principio. Se dejó llevar por las dulces palabras y las ardientes confesiones de una mujer con sus propios intereses, y al mismo tiempo acusó y ofendió a aquella en la que debía confiar realmente. ¿Cómo ganarse el perdón ahora? Pero durante el tratamiento, él y Rebecca tuvieron tiempo de hablar de todo, entender sus sentimientos, y cuando Mark se curó por completo, le propuso matrimonio. Rebecca, por supuesto, aceptó, y un año después le dio un regalo.